la Escritura dice que nuestros hijos son nuestra herencia. Dios nos ha dado una herencia. Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos avisaran, ha recibido una herencia, no diríamos, bueno, voy a ver a quién contrato para que la administre y la disfrute, porque yo estoy muy, muy ocupado como para ir a ver de qué se trata esa herencia o qué beneficios o qué responsabilidades puede tener. La educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Y cuando empezamos a ver esto y veíamos también ciertos conflictos en nuestro propio hijo pequeño y cómo estábamos queriendo que otras personas muy capaces y con muy buena intención se hicieran cargo de la educación de nuestro hijo, pero que estábamos echando sobre las espaldas de ellos todas sus travesuras y todos sus problemas, empezamos a considerar, pues, a lo mejor hay mucha razón y no están tan locos los que consideran educar en el hogar, pero luego nos asaltan otras preguntas, inquietudes, y una de las cosas que escuchamos con tanta frecuencia es, bueno, sí, pero si los vas a sacar de la escuela, ¿qué hay de la socialización? Estos niños se van a convertir en seres introvertidos que no saben tratar a los demás, van a estar encerrados en su casa y ¿cómo van a aprender a socializar aun cuando tú pudieras darles una educación de muy alto nivel? Pues no van a tener esa oportunidad de hacer amistades y de platicar con otros niños o jóvenes de su propia edad. Y bueno, esto lo hemos escuchado tantas veces y quizá lo que mejor podemos decir es, no estamos inventando esto ahora, esto es algo que ha estado por la mayor parte de la historia de la humanidad. Toda la gente fue educada en casa. La educación, en la forma en que la conocemos, con la formalidad de las escuelas establecidas, es algo relativamente reciente, y las escuelas actuales, el concepto normal, precisamente ayuda mucho a los niños, a los jóvenes, a socializar y aprender a tratar a un montón de personas de su misma edad. Queda un tanto de lado el que esos niños puedan aprender a socializar con personas más pequeñas que ellos en edad, diferentes en trasfondo a ellos, y por supuesto más complicado que aprendan a socializar adultos y con personas mayores a ellos. La vida diaria, la vida verdadera, no es que nosotros nos desarrollemos en nuestros centros de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestras áreas donde estamos, con personas de nuestra misma edad. La escuela tradicional presenta una socialización construida artificialmente de un medio de personas que todos son de la misma edad que nosotros. Esa no es la vida real. Y además, en muchas ocasiones, cuando se trata, por ejemplo, de escuelas o colegios de paga, pues en muchos casos también tenemos una socialización en medio de personas más o menos del mismo nivel económico y de la misma cultura y cosas así. No es la vida real. La vida real es que cada uno de nosotros sabemos que tenemos que aprender a tratar personas de diferentes trasfondos, de diferentes edades, de diferentes formas de pensar. Esa es la realidad del mundo en el que nosotros vivimos. Y somos seres sociables por naturaleza, quizá algunos más introvertidos que otros, pero la educación en el hogar no entorpece de ninguna forma esa capacidad de los niños para empezar a tratar con personas, y al contrario, les ayuda a tratar con personas mayores, en algunos casos con personas menores. No están aislados del vecindario, de los familiares, y hemos visto en la práctica y a través de los ejemplos buenos de muchas familias que educan en el hogar, cómo sus hijos son tan capaces para expresarse, para platicar, para manifestar a un trato diferente a un adulto o a una persona con necesidades especiales, a algún enfermo, en una mejor manera que aquellos que se han
entrinchado en su propio grupo de edad y que hacen más grande el abismo de las generaciones. Pero ciertamente esa pregunta la escuchamos todavía vez tras vez. Otras preguntas comunes es, ¿qué materiales puedo usar? ¿Cómo voy a educar a mi hijo en casa? ¿Qué tendré que comprar una enciclopedia? ¿Hay programas de estudios ya desarrollados? ¿Tengo que ir a las dependencias oficiales como la Secretaría de Educación Pública o conseguirme algunos de los libros que se usan en las escuelas? ¿O qué cosas voy a usar? Y hay muchos materiales que están ahora en disposición en español. Hay casas editoras, hay una gran variedad de artículos y materiales y programas que se pueden seguir, y también algo de esto pueden ustedes encontrar en la página de web del Hogar Educador. No es lo más crítico, pero sí al principio nos inquieta. Otra pregunta común es, ¿qué de la validación? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando crezca y esté ya pues terminando toda la educación que corresponde a su primaria o a su secundaria? Y yo no tengo ninguna autoridad para expedirle un certificado, un documento con validez. Pues esto es también algo que hemos visto y que en diferentes países, incluso aquí en nuestro país, en México, hay formas de validar los estudios mediante sistemas que son de educación abierta. Ahora, yo he estado tratando de dar algunas respuestas quizá muy escuetas, muy sencillas a algunas de estas inquietudes iniciales cuando alguien escucha de la educación en el hogar. Pero mi propósito principal con ustedes realmente no es directamente contestar estas preguntas, sino quiero aprovechar de estas preguntas para hacerles a ustedes reflexionar sobre realmente la base más importante de la educación en el hogar. Y la base más importante de la educación en el hogar es el hogar mismo. Y cuando pensamos, ¿no están locos estos que educan en el hogar? Hay un pasaje en las Escrituras en donde el Señor, a Jesús hablando, les decía a los fariseos: ahora bien, vosotros, fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero lo de adentro, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Y vemos aquí dos cosas importantes. Aquí el Señor Jesús llamó a estas personas necios. ¿Realmente quién es el que es necio? ¿Realmente quién es el que está loco? Cuando hablamos de la educación, ¿cuál es la motivación y cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que puede ser la motivación, en primer lugar, para alguien que está educando? Bueno, aquellos que educan en las escuelas o en los colegios, para muchos de ellos esto es un negocio. Y no estoy diciendo que sea malo, es un negocio legítimo, es un buen negocio, esa es su motivación. Y muchos colegios y escuelas se han esforzado para poder ofrecer programas de capacitación, integrar educación musical, física, de negocios y de muchas cosas, y ofrecen estas cosas a sus alumnos en una manera muy profesional. Pero su motivación es el negocio. Ellos quieren que vengan acá más familias, que paguen las colegiaturas y que puedan sustentar un negocio, como dije ya, legítimo y bueno. Pero eso es su motivación. Ahora, ¿cuáles son sus prioridades? ¿En dónde están centrados? Ellos están centrados en la preparación académica, y quizá también física y artística. Esto es lo importante para ellos. Esta es la prioridad, que los alumnos cuyos padres les han depositado la confianza de educarlos puedan desarrollarse lo más posible en el área académica, en el área artística quizá, y aún en el área física,
en deportes y cosas así. Y ninguna de estas cosas es negativa, ninguna de estas cosas es mala. A veces algunas personas piensan que los educadores en el hogar estamos peleados con el desarrollo académico o artístico, y queremos que nuestros hijos se conviertan en unas cucarachas de iglesia que nomás saben repetir versículos bíblicos. No es esto así. Lo que debe entenderse es cuál es la prioridad y cuál es la motivación. Si unos padres deciden educar en el hogar, estoy seguro que ninguno de ellos está pensando que esto va a ser un buen negocio. No van a ganar dinero, eso debe quedar bien claro. Al contrario, van a gastar dinero, van a invertir en esto, poquito o mucho, pero no es un negocio. Entonces, ¿qué es la motivación? La motivación es un verdadero amor. Si alguien educa quizá en una escuela de gobierno, pues a lo mejor los que están ahí educando a nuestros hijos en las escuelas de gobierno lo ven como su fuente de trabajo, ese es su empleo. Y hay maestros que van y lo hacen con tanto gusto y tan profesionalmente, pero es su fuente de trabajo, ese es su empleo. El padre o la madre que deciden educar en el hogar no lo van a hacer ni por negocio ni por que sea su empleo, lo van a hacer por amor, porque aman a sus hijos, porque ellos quisieran tener más tiempo con ellos, no menos tiempo con ellos, como tristemente vemos en muchos hogares en donde los padres ven como un gran alivio el fin de la temporada vacacional para que sus hijos se puedan alejar de ellos y poder estar con más tiempo para ellos mismos, para no tener que estar, como luego dicen, batallando con sus hijos. El padre o la madre que deciden educar en el hogar lo hacen por amor a sus hijos, lo hacen porque quieren pasar más tiempo con ellos, lo hacen porque ven que esta es una bendición dada por Dios y lo disfrutan. Ahí está la diferencia de la motivación. La diferencia en las prioridades es que sí queremos que nuestros hijos se desarrollen académicamente, sí queremos que nuestros hijos se desarrollen en el área artística o cultural, sí queremos que nuestros hijos incluso tengan algún desarrollo físico, saludable, pero esa no es la prioridad de la educación en el hogar. La prioridad es el desarrollo de su carácter, el que puedan crecer en virtud, que puedan reconocer estas cualidades que nos hacen semejantes al diseño de Dios, que nos parecemos a Dios. Seguramente muchos han escuchado el término piadoso y a veces piensa la gente que piadoso es pues una persona que tiene mucha misericordia. Eso es apenas un pedacito de la verdad, porque ser piadoso es parecerse al carácter de Dios. Y efectivamente Dios es misericordioso, pero no nada más es misericordioso. Dios es sabio, Dios es veraz, Dios es alguien que respeta y muchas otras cualidades de Dios. Y cuando hablamos de una persona que es piadosa y que es realmente una persona que refleja el carácter de Dios, es decir, empieza a cumplir aquel propósito inicial que Dios tuvo cuando creó al hombre y a la mujer sobre este planeta y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es esa semejanza, esa imagen reflejada en un hombre y una mujer lo que los hace hombres y mujeres piadosos. Y esa es nuestra prioridad. No tener por fuera a un profesional que quizá es un magnífico ingeniero o doctora o licenciado o arquitecta, pero que por dentro es una persona que ha adquirido el conocimiento del carácter de Dios y es capaz de reflejar esas virtudes de parte de Dios. Y vuelvo a repetir, a nadie nos gustaría comer o tomar de un vaso muy limpio por dentro y sucio por fuera. Pero tampoco nos gustaría que nos sirvieran una bebida en un vaso perfectamente limpio por fuera y todo sucio por dentro. Ambas cosas
son importantes. Y si queremos establecer prioridad, estaríamos de acuerdo con el Señor Jesús que lo más importante es lo de adentro. Y las dos cosas son importantes, las dos cosas son necesarias. Dios, de hecho, hizo las dos cosas, lo de afuera y lo de adentro. ¿Por qué, pues, entonces, nuestro mundo se ha enfocado con tanto afán en las cosas de afuera y han olvidado? Ellos sí son los que han totalmente desechado la formación espiritual interior de los niños. Y basta echar un vistazo al periódico del día de mañana para que nos demos cuenta de lo que esto ha causado en nuestro mundo y en nuestra sociedad. ¿No están locos? Pues ¿quiénes son los locos? ¿Los que limpian solo lo de afuera y no lo de adentro? ¿O los que consideran que Dios nos hizo seres íntegros y necesitamos trabajar en lo de adentro y en lo de afuera? Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros empezamos por el hogar y pensamos, ¿qué es lo que realmente tenemos en casa? Tenemos en casa alguien que es capaz de trabajar en la limpieza interior de nuestros hijos, alguien que tiene no solo una religión, pero que tiene una relación personal con Dios, que reconoce lo que es estar delante de un Dios todopoderoso, que también nos amó y ha provisto para nosotros salvación en la persona del Señor Jesús, que ha traído a través de su resurrección la capacidad a nosotros para hacer justicia y amar misericordia. Es esa relación personal del Padre, de la Madre con Dios, lo que les capacita como lo mejor instrumento para trabajar en la parte de adentro del vaso, en la limpieza interior, en la educación de nuestros hijos. Y no vamos a olvidar lo de afuera, también vamos a trabajar en lo de afuera, pero lo más importante es lo de adentro. Luego la gente dice, ¿qué de la socialización? Y hay este pasaje en la primera carta a los Corintios donde dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Estamos en verdad trabajando en un buen nivel de socialización con nuestros hijos cuando los enviamos a las escuelas tradicionales? Influencia y habilidad son los dos temas aquí. ¿Cuál es la influencia? ¿Qué es lo que van a aprender nuestros hijos en cuanto a su trato con los demás al ponerlos con otro grupo de 20, 30 o 40 personas de su misma edad? Será cuestión de que van a estar compartiendo siempre todos estos muchachitos lo mejor de sí mismos, sus mejores virtudes, su mejor vocabulario, las cosas que son más apreciables en ellos. ¿Eso es lo que nosotros vemos? ¿Cómo fluye la influencia? Nosotros lo sabemos, la influencia fluye de más a menos. Sabemos que una manzana podrida pudre a las demás. Una manzana sana no sana a las podridas de una reja. Esta es una de las primeras enseñanzas que Salomón, con toda su sabiduría, instruía a sus hijos en el libro de Proverbios, capítulo 1. Hijo, cuida con quién te vas a juntar. Y yo he escuchado a personas de mi generación y muchas gentes que han dicho, el mejor consejo que me dio mi padre alguna vez fue, cuando vas a la escuela, siempre júntate con los que son más aplicados. Júntate siempre con los que tienen mejor comportamiento. No estés buscando juntarte con aquellos que solamente están ahí para pasar el rato y juguetear y hacer desorden. Y hay muchos que hasta dicen que ese ha sido una de las razones por las que han tenido éxito, porque solamente han sido sabios para escoger
sus amistades y las personas con las que se juntan. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Sí? Todo esto es cierto. La pregunta es, si tú vas a tomar a tus hijos de las escuelas, o los has tomado ya, para traerlos a la casa, porque no quieres que ellos tengan malas conversaciones, porque no quieres que ellos anden con necios, la pregunta sincera para nosotros es, y al venir a casa, ¿con quién se van a juntar? ¿Cuánta sabiduría hay en papá y mamá? Y no me refiero que si saben todos los ríos navegables de Sudamérica, no me refiero a esa sabiduría, me refiero a cuánta sabiduría de la sabiduría espiritual hay en papá y mamá para que ahora quieran que su hijo venga a juntarse con ellos en casa y tener esta educación ahora en el hogar. Por eso hay que empezar por el hogar. Dicen algunos, ¿qué acerca de los materiales? ¿Qué es lo que yo puedo usar? El Señor Jesús, hablando y enseñando, en alguna ocasión notó como muchas personas se empezaban a apartar y ya no le querían escuchar. Y le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes van a retirarse también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué materiales puedo usar? Hay muchos materiales disponibles. Hay materiales con los que tú puedes enseñar a tus hijos a leer y escribir. Hay materiales en los que tú puedes enseñar geografía, historia, matemáticas, ciencias sociales. Hay un montón de materiales. Y eso va a servir muy bien para limpiarlo de afuera. Y vamos a tener que dedicar recursos y tiempo para hacerlo. Pero regresamos a las prioridades y decimos, ¿y en el hogar qué hay para limpiarlo de adentro, no solamente lo de afuera? El Salmo 119 es un salmo que se escribió para hablar de la bendición, la ventaja y el provecho que es tener la misma palabra de Dios entre nosotros. Y en versículo 30 dice de este salmo, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Más adelante en versículo 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Sin duda, muchas personas, muchos profesionales, gente que ha estado en empresas y en negocios, le he escuchado vez tras vez decir, mira, no es muy complicado el trabajo que yo hago. Podría parecerlo, pero en realidad es pura cuestión de sentido común. Y luego me doy cuenta que parece que el sentido común es el menos común de los sentidos y encontramos ingenieros y personas con maestría y doctorado de repente haciendo cosas y tomando decisiones que no tienen absolutamente ningún sentido. Y estudiaron muchos años para llegar ahí y luego parece como que perdieron el sentido común o el buen sentido. La palabra de Dios está, como también este salmo dice, para limpiar nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es una elección nuestra. Escogimos el camino de la verdad. Pues si escogimos el camino de la verdad, tenemos que poner la palabra de Dios delante de nosotros. Tenemos que poner los juicios, los estatutos, los mandamientos de Dios que tenemos en la palabra eterna, inmutable, firme y segura, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que es la palabra de Dios. Sí, hay muchos materiales y tendrás que hacer una búsqueda y tendrás que hacer una inversión, pero tu texto principal de la educación en el hogar tendrá que ser siempre la palabra de Dios, en toda libertad para ir y ver lo que Dios nos manda ahí. Dios es veraz. Nosotros podemos equivocarnos. ¿Cuántas cosas se enseñaron hace 10, 20, 30 años en las escuelas y ahora la ciencia se da cuenta que eran equivocadas? Pero la palabra de Dios hoy y siempre es la misma y jamás estará
equivocada. Y es para la prioridad de nuestra enseñanza en el hogar, para que nuestros hijos sean limpios por dentro, para que se forme en ellos el carácter mismo de Dios, para que ellos desarrollen este sentido común, este buen sentido y sabiduría que viene por parte de los mandamientos de Dios, que viene por parte de la misma sabiduría de Dios, que nos ayuda a entender mejor la vida. En este mismo salmo se dice, me has hecho más sabio que mis enseñadores, más que los ancianos he entendido. Es la palabra de Dios, o el mejor material, el mejor texto. Repito, habrás de hacer alguna búsqueda y alguna inversión para otros materiales, pero si estás en lo que es la prioridad, entonces vas a encontrar lo que Dios ve como más importante también en la formación de tus hijos. Bueno, ¿qué de la validación? Dicen algunos. Bueno, decía, no estoy tratando de contestar las preguntas reales, solamente las estoy tomando como una forma para guiarlos a través de esta meditación en cuanto a la importancia del hogar. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Yo no sé si en todas las culturas he visto que hay personas conectadas de diferentes países ahorita, pero aquí en México tenemos esta costumbre en diferentes grados cuando nuestros hijos salen de la casa para ir a algún lugar, a trabajar o a algún viaje. Es una costumbre esperada y valiosa incluso para muchos, es pues decir a nuestro hijo, a nuestra hija, que te vaya bien, que te vaya bien. Es la manera en que expresamos este deseo de pues que no vayas a tener algún problema. Y como padres, pues no solamente es cuando van a algún viaje o cuando salen a hacer alguna labor, es el deseo de nuestro corazón. Un día, naturalmente, normalmente, ellos nos van a pasar en su vida aquí en la tierra. Nosotros no vamos a estar aquí si el Señor no viene antes. Y cómo quisiéramos que a cada uno de nuestros hijos y a cada una de nuestras hijas les vaya bien. Que les vaya bien. Muchas personas consideran que su aportación para que a sus hijos les vaya bien en la vida es precisamente hacer una inversión en la educación de sus hijos, y que si ellos llegan a tener un título profesional y que si han validado sus estudios y pueden ir por el mundo con un papel que les avala con cierta autoridad para ejercer alguna profesión, pues esta es como la garantía o cuando menos la ayuda que nosotros podemos darles para que les vaya bien. Y otra vez, nosotros no estamos peleados con la validación, no estamos peleados con los títulos y creemos que es algo que en mucho debe de buscarse diligentemente y conseguirse. Y hay maneras de conseguirlo. Lo que estoy diciendo es tu confianza, el hecho de que tu hijo o tu hija el día de mañana tengan un papel firmado por alguien, es esa tu esperanza para que les vaya bien. ¿Tú crees que con eso ellos van a poder salir adelante en la vida? No es malo. Nada más pregunto que si esa es tu esperanza y tu confianza. Porque aquí la palabra de Dios dice que le va bien al que va a ser feliz, o como dice aquí, bienaventurado es aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Aquella persona que ha realmente reconocido que Dios no es un concepto encerrado en las paredes de un templo religioso, que no es Dios nada más una creencia opcional para algunos cuantos, sino que Dios es el creador de todas las cosas y que todos nuestros hechos están a la vista de sus ojos. Y no solo eso, sino que este Dios
aun cuando conoce hasta nuestros íntimos pensamientos, que aun antes de que esté la palabra en nuestra boca, Él ya sabe todo. Este mismo Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Señor Jesucristo murió por nosotros, para poder saldar la cuenta que nosotros teníamos en nuestra constante desviación de sus mandamientos, en nuestro constante interés en hacer las cosas diametralmente opuesto a lo que Él planeó para nosotros. Es eso lo que Jesús pagó ahí en la cruz por nosotros. Pero no quedó colgado de aquella cruz, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos, está vivo hoy. Aquel que llega a tener esta fe y reconocimiento del Señor Jesucristo como alguien vivo, real y presente en su vida, como alguien con el que se puede tener una relación personal diaria y no una religión semanal en un templo, es aquel que teme al Señor, es aquel que es bienaventurado, es aquel a quien le va a ir bien y su bienestar sobrepasa cualquier circunstancia. Su bienestar y su felicidad no está dependiendo de las condiciones externas, sino precisamente de su andar con aquel que es su Salvador, su Señor, su amigo. A ese es al que le va a ir bien. Esta es la validación que nosotros queremos. Esto es lo que nosotros deseamos para nuestros hijos, que les vaya bien. Pero nuestros hijos será complicado que vean esta validación. Será complicado que lo vean así si no podemos traerlos a un hogar en donde tenemos ejemplos claros de este caminar bienaventurado con el Señor. De manera que es importante que nosotros iniciamos con el hogar. Y si tú estás educando en el hogar, toma unos minutos para reflexionar qué tan bien equipado está mi hogar para seguir limpiándolo de adentro al momento en que limpiamos también lo de afuera del vaso. ¿Qué tan bien estamos equipando a nuestros hijos para que sean bienaventurados y les vaya bien al mostrarles la realidad de un compañerismo, de una amistad personal con el Señor Jesús? No hay personas más hábiles y capaces para detectar la hipocresía espiritual que nuestros propios hijos, porque ellos pueden ver cada día realmente cómo es que nosotros vivimos. Y el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Jesucristo, a quien se ha reconocido después de haber clamado en una humillación completa por causa de nuestros pecados a aquel que derramó su sangre en la cruz por nosotros para perdonarnos y recibir de él el perdón por su muerte y el poder por su resurrección, y caminar cada día con él en medio de nuestra casa y tomar a nuestros hijos para que ellos vean esta vida. Ese es el hogar. Ese es el hogar que puede ser el hogar educador. Y la reflexión para aquellos que han estado quizá considerando, pues quizá no están tan locos, yo me gustaría educar en el hogar. Yo te animo a que veas en tu haber, en tu casa, qué es lo que tienes. No te estoy preguntando que si tienes un cuarto que puedes convertir en un aula. No te estoy preguntando que si tienes suficiente dinero para comprar muchos materiales y computadoras y material didáctico. Te estoy preguntando realmente qué es lo que hay en tu corazón. En Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Estas frases no han sido puestas por el Espíritu de Dios ahí al azar. Tienen un orden.
El corazón de los padres tiene que volverse hacia los hijos y entonces el corazón de los hijos se volverá a los padres. ¿Cómo está tu corazón? No veas cuánto dinero tienes o qué tan pequeña o grande es tu casa. Ve cómo está tu corazón, porque ese es la base de tu hogar y esa es el fundamento sobre el que vas a en un momento dado iniciar la educación de tus hijos, aquella que les limpiará por dentro, pero también les limpiará por fuera.